Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de podernos reunir en esta noche y sobre todo a mi persona de poder compartir con usted esta palabra con temor y con temblor de Dios. Es una palabra que Dios me dio, que viene del corazón de Dios y con temor y temblor ante ustedes, como decía Mariela, de fruto en cada uno de nosotros. Bienvenidos a los que por primera vez se congregan con nosotros a través de este medio virtual y que esa palabra cobre vida en cada uno de sus espíritus. Amén. Esta palabra que voy a compartir con ustedes es una palabra que Dios de verdad me reveló. Dios habló a mi corazón y el domingo 26 de julio, le tocó ministrar a nuestro hermano Carlos Pesotti. Ese día, nuestro hermano ministró la palabra, el tema era, ¿quieres crecer realmente? Y yo estaba completamente de verdad centrada, concentrada, escuchando la palabra a través de nuestro hermano Carlos. Y cuando Carlitos iba como a media prédica, en un de repente, vino una palabra a mí, como una voz interior dentro de mí, y saltó una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cuál fue o cuál es la única iglesia que prevaleció? De las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis, ¿cuál fue la única iglesia que prevaleció? Como le digo, yo no estaba dispersa, yo estaba completamente centrada en el mensaje que nuestro amado Carlos nos estaba dando. Yo inmediatamente, cuando eso viene a mí, yo lo apunto donde, de hecho que estaba tomando nota, donde Carlitos, yo tengo una agenda y me gusta mucho anotar, pero inmediatamente yo anoto la pregunta e inmediatamente yo pongo Esmirna, pero eso fue de verdad por revelación, porque yo no sabía la iglesia que había prevalecido en aquel tiempo. Entonces yo lo anoto en la agenda y yo sigo escuchando a Carlos hasta que terminó ya el sermón y terminó todo. Yo en la tarde me pongo a estudiar las iglesias, el mensaje a las iglesias. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a estar ahí, en ese libro de Apocalipsis. Y el propósito del libro de Apocalipsis es revelar la identidad plena de Cristo a los creyentes. Y es alentar y dar esperanza a su iglesia. No es un libro como muchos lo han interpretado. Qué miedo, dicen muchos. Qué miedo es leer el libro de Apocalipsis.
Pero no, como le repito, el libro tiene el propósito de revelar la identidad de Cristo, esa identidad plena de Él, para alentar y dar esperanza a nosotros. En los capítulos 2 y 3, estas eran iglesias existentes cuando Juan escribió. Juan escribe el libro de Apocalipsis. Estas también representan, estas iglesias están representadas en toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, 5 de estas 7 iglesias se les reprendió por tolerar el pecado en medio de ellas. Y hoy lo vemos, hoy por hoy lo vemos. 5 de esas iglesias fueron reprendidas. Solo Esmirna y Filadelfia no fueron reprendidas. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso que se fue como base a las otras 6 iglesias. La iglesia de Éfeso, esta carta constituye las normas para las otras iglesias. Y estas iglesias, vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver del 1 al 3. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado. Sí, bienaventurado. Usted y yo somos bienaventurados. El que lee y los oyen, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a seguir leyendo las salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, al que nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sigamos al versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. En el reino, estaba en la isla llamada Pasmos, había sido desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido en un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí en sus pies como muerto, y él puso a su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Me voy a centrar en la iglesia, en una iglesia, pero necesitamos conocer la verdad de estas iglesias, la realidad de estas iglesias. Dice la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, el mensaje de Éfeso. La iglesia que había abandonado su primer amor. Esta iglesia, ninguna otra iglesia en la historia haya tenido una herencia tan rica como la que tuvo Éfeso. Y el libro de Hechos lo registra. Y para los que están apuntando nada más, Hechos 18, 19, para los que están anotando. La iglesia de Éfeso, Dios la elogia. Jesús la elogia en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Ajá. Brincamos. Dice, has sufrido, versículo 3, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Brincamos al 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Él la elogia. Viene el reproche, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego le da un mandato en el versículo 5 y le dice, recuerde por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Le da el consejo en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El reproche fue que habían dejado su primer amor. ¿Puede subsistir una iglesia
sin el amor de Dios. Continuemos la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la segunda iglesia y esa es la que voy a hablar y la que voy a desarrollar, así que me la voy a brincar para llegar a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. Esta iglesia necesitaba arrepentirse. Pérgamo se había corrompido. Había hecho una mezcla del mundo con la iglesia de Dios. Y Pablo nos exhorta, para los que están apuntando, Romanos 12:2, Pablo nos exhorta y dice, no os conforméis a este ciclo, sino a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta iglesia de Pérgamo había dejado de prestar, había dejado de obedecer a Dios y estaba cediendo a las cosas del mundo, mezclándose con las cosas del mundo. La iglesia de Pérgamo es elogiada en el versículo 13 que dice, yo conozco tus obras. Dios la elogia. ¿Y dónde habitas? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde habita Satanás? Él la elogia. Le dice, le hace el reproche en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese es el reproche. El mandato que le da está en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le da el consejo en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Seguimos con la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira fue la iglesia más pequeña de todas las 7 ciudades, pero fue la carta más larga que se escribió para esta iglesia. Ellos enseñaban las falsas doctrinas y cometían inmoralidades. Veamos Tiatira. La iglesia que toleraba el pecado y tenían una falsa profetisa. En el versículo 19 dice que la elogia. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Mira el reproche en el versículo 20. Pero tengo contra ti en que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteren con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente
y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Les da el consejo, versículo 26. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La quinta iglesia, Sardis, la iglesia muerta, la iglesia que se había quedado dormida. Él le da el reproche, el Señor le da el reproche. 3:1 dice, el que tiene, el reproche. Yo conozco tus obras, que tienen nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Le da el mandato. 3:2. Sé vigilante y confirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Y le da el consejo, versículos 5-6. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 6. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel, la iglesia que había esperado con paciencia. Él la elogia en el versículo 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la última, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia tibia, la iglesia insípida para con Dios. El reproche en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, porque era una iglesia rica materialmente. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego
y estás desnudo. Ve el consejo que le da en el versículo 21. Perdón, sigo con el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El consejo, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. Mi querida y amada iglesia. La iglesia no es un lugar de personas que no tienen debilidades. Sí, todos tenemos debilidades, porque no hay iglesias perfectas. No habemos personas perfectas. Pero escúcheme bien esto. Es una confraternidad. La iglesia es una confraternidad de los que están conscientes, de los que estamos conscientes de nuestras debilidades y deseamos que la fuerza y la gracia de Dios nos llene para poder ser transformados por el único que nos puede transformar y dejarnos llenar por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es un hospital espiritual. La iglesia es un hospital y en un hospital van los enfermos. Amén. Necesitamos que el Señor sane la iglesia. Ahora vamos a entrar a la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia, la única iglesia de estas 7 iglesias en Asia que quedó de pie. Se le llama la iglesia sufriente. Las escrituras hacen referencia a la persecución de esta iglesia. Y esta iglesia fue dotada, llena, con una fortaleza espiritual. Santiago, para los que apuntan, Santiago 1, leo para ustedes, Santiago 1, 2 y 4. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, esta escritura, este pasaje, son uno de los preferidos míos. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. La iglesia de Esmirna demostró el poder y la pureza que resultan de soportar la persecución. La persecución la había purificado. ¿De qué había purificado a la iglesia de Esmirna? La purificó de pecado. La había afirmado la realidad de la fe de sus miembros. La iglesia, la gente de doble ánimo no puede ser afirmada. Cualquier fuerza, cualquier viento de doctrina abandonan la fe. Muchos hoy han huido, muchos han abandonado, muchos se han ido tras vientos de doctrinas,
Las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinan nuestra fe. Esa fe genuina, esa fe salvadora. Aunque ellos sufrieron física y económicamente, los cristianos de Esmirna se aferraron a sus riquezas espirituales, porque esta iglesia, ¿sabe? Era una iglesia pobre. Lo contrario a la Odisea. Es interesante que la iglesia de Esmirna es una de las iglesias, junto con Filadelfia, que no recibió ninguna palabra de reproche, de reprensión. La Biblia nos enseña que la persecución y las pruebas son una parte inevitable y esencial de la vida del cristiano. En Hechos capítulo 14 y 22, para los que están apuntando, y leo para ustedes, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El ejemplo de la iglesia de Esmirna nos enseña a todas las iglesias sobre cómo responder adecuadamente cuando hay que enfrentar las pruebas. Volvamos a Esmirna, al Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién? ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo, ¿no? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. Primera de Pedro 3:18. Leo para ustedes. Asimismo, Cristo padeció una y una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Murió en su cuerpo humano como el sacrificio perfecto por el pecado. Pero hoy vive y vive para siempre, según el poder de una vida indestructible. Eso lo dice Hebreos 7:16. Leo para ustedes. No constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Romanos 6:9. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Esta designación de Cristo era para consolar a los perseguidos creyentes en Esmirna. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen la persecución y las matanzas y las atrocidades y las injusticias que cometieron con todos estos mártires que murieron por la causa de Cristo. Cristo les recordó que Él trasciende este mundo y los faculta para hacer lo mismo. Aunque murieran en manos de sus perseguidores,
Junto a ellos está el que venció la muerte. La iglesia de Esmirna fue muy perseguida y oprimida. Como les digo, fueron hombres. ¿Cómo murió Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. El Señor la elogia en el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Escuche, tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Nada escapa a la visión del glorioso Señor de la iglesia de Esmirna, que conoce cada detalle acerca de sus iglesias. Comenzó su elogio asegurándoles a esos creyentes que él conocía su tribulación. Dios conoce nuestras tribulaciones. Dios conoce todo de nosotros. Tribulación literalmente significa presión. La iglesia de Esmirna estaba enfrentando una intensa presión a causa de su fidelidad a Jesucristo. Por 3 razones. En primer lugar, Esmirna había sido fanáticamente como ciudad, no como iglesia. En primer lugar, Esmirna había sido fanáticamente devota a Roma. La ciudad era un culto principal y adoración al emperador por todas partes. Habían levantado cultos, altares al Zeus, a Afrodita, a Cibeles. Y aunque los cristianos, escúcheme bien, aunque los cristianos que estaban en Esmirna, ellos se sometían a la autoridad, porque ellos conocían lo que el apóstol Pablo les había dicho. Eso está en Romanos 13:1. Leo para ustedes. Bueno, apúntelo porque Romanos 13:1. ¿Me lo puede leer, José, por favor? Ya se lo leo. Ya lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La iglesia de Esmirna, ellos se sometían a la autoridad. Lo que ellos no se sometían y lo que ellos no hacían eran adorarle a estos emperadores. Ellos se enfrentaban, ellos se sometían voluntariamente. Se les acusó de rebeldes. Escúcheme bien. Entonces el gobierno de Roma se lanzó contra ellos con toda la ira. En segundo lugar, los cristianos rechazaban en participar en las religiones. Eran religiones paganas. Los habitantes de Esmirna, no la iglesia, ellos adoraban una mezcla de dioses. Y la mayor parte de la vida social de Esmirna giraba alrededor de la adoración pagana, de toda clase de pecado. La iglesia de Esmirna se le marcó como antisocial. Y en tercer lugar,
Apocalipsis 2:10 dice: no temas, le dice el Señor, no temas lo que has de padecer, no temas. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos de Esmirna afrontaban las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, como los adoradores de ídolos. Juan 8:44, no sé. 8:44 de Juan, para los que están anotando. Dice: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo general, los judíos incrédulos acusaban a los cristianos, escúcheme bien, de canibalismo, basándose en una mala interpretación de la cena del Señor, de inmoralidad, basándose en una perversión, porque el saludo de ellos se saludaban con un ósculo santo. Ósculo santo era un beso. Ellos los acusaban de desbaratar hogares, matrimonios. Cuando uno de los esposos se convertía al cristianismo y el otro no, esto muchas veces causaba conflictos. ¿No le dice a usted lo que estamos viviendo hoy? Es el mismo pecado. Es el mismo pecado, simplemente con más aumento, pero son los mismos pecados. Los que vivieron hace miles de años son los mismos ahora, nada más que ha ido en aumento. Los acusaban de ateísmo porque, como ya se dijo, los cristianos rechazaban el panteón pagano de esas deidades. Los trataban desleales, político y rebelión, porque los cristianos se negaban a ofrecer los sacrificios al emperador. Con la esperanza, escúcheme bien, de destruir la fe cristiana, algunos de los judíos ricos, gente influyente, políticos, informaron de esas blasfemias y falsas acusaciones a los romanos. No les daban trabajo. Si eran cristianos, no les daban trabajo. Y la ciudad de Esmirna se dice que era una de las ciudades más hermosas, ricas. Lamentablemente, la hostilidad de la población judía de Esmirna, hacia el cristianismo, no era nada nuevo. Vea qué clase de odio que sentían por la iglesia de Esmirna. Qué clase de racismo por los cristianos. El Señor que les escribe la carta a la iglesia de Esmirna era consciente no solamente de la persecución que ellos enfrentaban, sino de su pobreza. La palabra griega utilizada aquí como pobreza describe generalmente
a limosneros, que no viven de su propio trabajo, sino de limosna de otros. Muchos de los creyentes en Esmirna eran esclavos. La mayoría estaban desamparados. La mayoría, escúcheme bien, habían tenido posesiones, sin duda las habían perdido por causa de la persecución. La iglesia de Esmirna tenía todos los motivos humanos. Tenían todos los motivos humanos para derrumbarse, para desanimarse. En vez de esto, permaneció fiel a Cristo. A diferencia de Éfeso, que dejó su primer amor. Por eso Jesús les dijo, en el capítulo 2, versículo 9, le dijo a Éfeso, aunque eres rico, le dijo a la iglesia de Esmirna, eres rico. Eran ricos espiritualmente. Ellos tenían lo que realmente importaba. Ellos tenían lo que realmente a usted y a mí nos tiene que importar, que era la salvación, que es la santidad, que es la gracia, que es la paz, que es el compañerismo de ese compasivo Salvador y Consolador. Es lo que usted y yo necesitamos. Es lo único que usted y yo necesitamos. La iglesia de Esmirna era la iglesia rica espiritualmente, a diferencia de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era rica económicamente, pero espiritualmente pobre. El mandato que nos da en el versículo 10, 2:10, nos dice, no temas lo que has de padecer. No temas, no temamos lo que hemos de padecer. No temamos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis aprobados y tendréis tribulación por 10 años. Mire, les voy a decir algo. Hace más o menos 22 años, este movimiento lésbico, homosexual, vienen dando. Hace 22 años, escúchenme. ¿Y por qué les digo esto? A nosotros nos reuníamos en el templo bíblico para orando, clamando, para que todo esto no se diera, Y se llegó el día. Y podemos ver que la maldad se ha aumentado. Y podemos ver las maldiciones se han aumentado. Cómo nuestra nación ha sido golpeada por las malas decisiones de nuestros gobernantes. Cuando yo me enteré, les digo, cuando yo me enteré de que se firmó las uniones, porque ni matrimonio se puede decir a eso, las uniones igualitarias. Yo lloré mucho, yo caí a tierra y lloré. Sí. Y le dije, luego de elogiarlos, repito, fielmente la persecución, Jesús advirtió a los creyentes que aún faltaban cosas por venir. Primero les ordenó que no temieran lo que iban de padecer, que les daría la fuerza para soportarla. El Señor predijo específicamente que el diablo iba a echar en la cárcel
algunos de ellos. El Señor nos ha dicho a nosotros, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. El pecado, como les decía, el pecado ha aumentado. El amor de muchos se ha enfriado. El propósito de Dios es permitir encarcelamiento. Escúcheme bien, era para que fueran probados. Al soportar las pruebas satisfactoriamente, probarían la realidad de su fe y serían fortalecidos. Segunda de Corintios 12, 9 y 10, para los que están anotando. Y probarían una vez más que Satanás no puede destruir la fe genuina. Escúcheme, iglesia. Escúcheme. Satanás no puede destruir la genuina fe salvadora. Dios, que controla de manera soberana, porque Él sigue en su trono todas las circunstancias de su vida y la mía, no permitiría a Satanás atormentar a la iglesia por mucho tiempo. El consejo que da en el versículo 11, dice 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Que nadie, escúcheme bien, que nadie arrebate tu corona. Y termina su carta con unas palabras finales. El que prueba la autenticidad de su fe al permanecer fiel al Señor hasta la muerte recibirá como la recompensa la corona de vida. Y la corona, estamos hablando que es un lugar, no es una corona ahí que a usted le van a... No, es un lugar. Es un lugar. Es la recompensa, es la culminación, el logro de esa fe genuina salvadora, que es la vida eterna, la paciencia, la prueba de la autenticidad de su fe al soportar el sufrimiento. Las escrituras enseñan que los verdaderos cristianos perseverarán, como se observa en el capítulo 3. Cada una de las 7 cartas termina con la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escúcheme bien, iglesia. Tenemos una responsabilidad como cristianos y es de prestar toda atención a las promesas al que venciere. Y esto es para los cristianos y prometen que no sufrirán daño de la segunda muerte. Aunque los creyentes sean perseguidos, pudieran sufrir de la primera muerte física, nunca experimentarán la muerte del infierno. Apocalipsis 20, 14, 15 y Apocalipsis 21, 18. La perseguida, sufrida, pero fiel iglesia de Esmirna se levanta en todo tiempo como ejemplo de quienes con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Puesto que lo confesaron fielmente delante de los hombres, Jesús los confesará delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la única manera? Yo les digo a usted esta pregunta. ¿Cuál es la única manera de que podamos mantenernos, soportar como la iglesia de Esmirna? Quiero terminar con esto, iglesia. Dios a cada iglesia le dio un mandato. Dios nos dio un mandato. Y esto aquí me hizo temblar. Marcos 12, 30, 31. Dios nos dio un mandato. Dios nos dio un mandato.
el más importante. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Repito, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nos manda amarlo a Él con el corazón. El corazón es el centro de las emociones, es fuente de sentimiento, es fuente de motivación, porque cuál es el pensamiento, es nuestro corazón. Por eso Jesús nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando el Señor daba esta palabra, yo caí a tierra, ¿sabe? Y yo lloraba. Es ese amor consciente. Es un amor consciente con propósito. Es un amor racional. Es con responsabilidad. Aunque eso sea necesario, la entrega de la renuncia al sacrificio. Nos manda amarlo con el alma, la fuente de la vida y de la voluntad. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una voluntad soberana. Usted y yo decidimos. Usted y yo decidimos. Tu yo es por naturaleza caminos que controlan la voluntad. Con la mente. Escúcheme bien, con la mente. El más increíble órgano en el cuerpo dice que contiene 12,000 millones de células cerebrales. Y la manera en que llenes estas células influencia tus sentimientos, a la que a la vez influencia todo lo que hacemos. La mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y la habilidad de escoger. Con todas las fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Él tiene que ser, tenemos que amarlo con estas 4 cosas. Dios nos ha permitido, Dios a usted y a mí nos ha permitido traernos a esta tierra con un solo propósito. Y el solo propósito es vivir para Él. Morir al yo, renunciando a ese enemigo número 1, que es el egoísmo. A vivir las vidas que le agraden a Él. Y perdone que se lo diga, pero es que lo tengo aquí. Y a vivir la vida como nos da la gana. Está en juego. Amada iglesia, está en juego una eternidad. Sí, está en juego una eternidad. Y esto solamente lo lograremos permitiéndole al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Que nos llene con su Santo Espíritu. Sin santidad nadie verá al Señor. Isaías 35:8. Yo quiero que usted lo busque. Yo quiero que usted ahí lo busque. Isaías 35:8. Este pasaje que yo voy a compartir con usted, esto fue un sueño que Dios me dio. Dios me dio un sueño a mí y me dio este pasaje. Y dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Apocalipsis 21:27 tiene que ver con lo que le estoy leyendo. Apocalipsis 21:27. Amada iglesia, hay un camino de santidad.
Hay un camino de santidad. Mire lo que dice Apocalipsis 21:27. No entrará, escuche bien, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Loreta envió una imagen de la Madre Teresa de Calcuta y la pregunta que le hacían era, ¿qué cambiarías para mejorar la iglesia? ¿Qué cambiarías para mejorar la iglesia? ¿Sabe qué contestó ella? Me cambiaría a mí misma. Iglesia, examinémonos. Quizás usted y yo hoy no estemos llevando esa clase de persecución, recibiendo esa clase de persecución, o que estamos llevando otro tipo de persecución. Yo quiero que en esta noche pongamos nuestros corazones delante de Dios. Y ese pasaje, ese mandamiento que Él nos pide, que Él nos pide, nos sigue pidiendo, es amarlo con todo el corazón. Entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra mente, entregarle nuestra voluntad, todo, nuestras fuerzas, amarlo en la totalidad para poder ser luz, en medio de tanta tiniebla. Que hoy esta palabra reflexionemos, y más que reflexionemos, que empecemos por nosotros mismos.